Bueno, arrancamos ya este último bloque con la presencia de Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China, entre otros importantes destinos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos una vez más. Bueno, Diego, el otro día se desarrolló, ¿no?, el Foro Económico de San Petersburgo con importantes declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, respecto a la necesidad de construir un nuevo capitalismo luego de la pandemia. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Se puede construir un nuevo capitalismo? Bueno, el capitalismo, que es el único sistema que existe, o sea, hoy existe el capitalismo versión China o versión rusa, versión europea, versión americana, son variantes, son como las cepas del COVID, pero indudablemente hoy hay un solo sistema económico en el mundo, que por supuesto es perfectible y tiene que ser permanentemente retocado y perfeccionado, porque hay muchos temas que no resuelve. Cualquier comentarista teórico del capitalismo va a coincidir que en las últimas décadas hubo una tendencia a la consolidación del sistema capitalista, pero también a la concentración de la riqueza en pocas manos, en circuitos donde efectivamente las distancias sociales se han aumentado. Esto ha generado muchos problemas y mucho reclamo de sectores muy importantes que se han sentido más marginalizados, con mayores diferencias sociales. O sea que efectivamente hay todo un capítulo de perfeccionamiento permanente que coincide además con la mecánica de la democracia. O sea, no es un sistema cerrado. Al mismo tiempo, Diego, en la Argentina esta ambición, ¿no?, de construir una variante alternativa de capitalismo es una ambición que existe, uno podría señalar desde el nacimiento, ¿no?, del peronismo allá por la década del 40 y ha tenido, ¿no?, sus consecuencias negativas en el nivel de crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Bueno, el tercerismo, que nace en la década del 60 y se extiende hasta la década del 90, estuvo en gran boga, fue representado inclusive por China. El concepto del tercer mundo lo patenta el propio Mao, ¿no? Entonces siempre había una tendencia a decir hay una suerte de sistema intermedio entre el capitalismo salvaje, entre comillas, norteamericano, y la concentración estatista del comunismo. Esto, sin lugar a dudas, fue toda una temática muy importante en América Latina, el CEPAL, debates previos, un gran teórico de ese tema, inclusive Fernando Enrique Cardoso, como gran intelectual de centro izquierda, planteando la humanización del capitalismo o una mezcla entre el socialismo y el capitalismo. Esto es un tema muy permanente, muy recurrente, pero la realidad es que toda la idea desarrollada después por Chávez y finalmente por Maduro ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Yo creo que no es ese el mecanismo, hay que pensar más en los sistemas europeos que han hecho una mezcla de la iniciativa privada, fuerte intervención estatal, mucha regulación del trabajo, un estado del welfare, del estado de bienestar y el Estado como garante. Hay un debate importante entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Es decir, hay mucho escrito, mucho pensado y muchas aproximaciones de corrección y de error y de búsqueda de cómo efectivamente dentro del sistema se pueden encontrar vías de mayor justicia, de mejor redistribución. Sí, digo, hay que tener mucho cuidado para que la intervención del Estado no asfixie la iniciativa privada, ¿no? Bueno, en esto quizás el caso más extraordinario dentro del mundo occidental sea Francia. Pensemos que el impuesto a la ganancia en Francia llega para las mayores ganancias al 75%. Esto sin lugar a duda, según la jurisprudencia argentina, la de la mayor parte de los países occidentales, es totalmente confiscatorio.
pero hay ahí una combinación muy fuerte del rol del liderazgo del Estado, empresas mixtas y empresas estatales conviviendo con empresas privadas, una gran intervención, pero tenemos que los estados nórdicos europeos también. La experiencia europea es muy importante, pero administrada con mucho cuidado. Cuando quiso hacer esa experiencia Grecia, por ejemplo, pero falsificó los presupuestos, etcétera, cayendo en unos déficits brutales. Bueno, toda Europa tuvo que perder mucho dinero para hacer sustentable una experiencia que no funcionó. Entonces yo creo que esto requiere una gran disciplina fiscal, una gran productividad de la sociedad como para efectivamente lograr ganancias reales que permitan que el Estado pueda generar algunos subsidios y tener en cuenta esta necesidad de proteger a los más débiles. Pero esto es un debate muy abierto. Lo que no hay lugar es para la ineficiencia ni para la corrupción. O sea, donde la ineficiencia y la corrupción le meten pinzas a este tipo de argumentos o de relatos, terminan un desastre. ¿Y cómo ves en perspectiva todos estos conceptos que estás analizando, Diego, respecto de los procesos que se están llevando adelante en Chile y en Perú? Bueno, son la expresión de la orfandad de mucha gente. En la Argentina vivimos el proceso del 2001 y se generó toda una network, una red de protección social que después lo llevamos al punto casi inédito en el mundo de tener un 50% de la población que vive de subsidios en la Argentina. Muy doloroso, porque la gente que vive de subsidios preferiría sin lugar a dudas tener empleo. No es vaga, no tiene posibilidad de conseguir trabajo. Entonces se genera un círculo vicioso. Esta red de seguridad no existe en Colombia, no existe en Chile, no existe en Perú. Entonces hoy vemos movimientos de protesta muy grandes, producto que efectivamente el sistema de concentración permitió niveles de modernización, pero también muchos niveles de exclusión social. El caso Venezuela. Venezuela era un modelo de democracia entre dos partidos muy tradicionales, el socialdemócrata y el social cristiano, pero con 30% de gente dentro del sistema y 70% afuera. Eso explica la aparición de Chávez en 1999. Es decir, esa falta de empatía, de inclusión de un sistema que parecía democrático, autorregulado, maduro, y estalló porque la gente cuenta, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, hay una obligación y una deuda desde la democracia de encontrar los caminos para aumentar la productividad en el caso privado, mejorar los niveles de servicios públicos, porque no hay liberal que niegue que la justicia, la educación, la seguridad son tareas indelegables del Estado y son tareas muy caras para hacerlas bien. Entonces, sí. Sí, disculpa, estamos cerrando el programa. Te quería preguntar por otra frase del presidente argentino respecto de los mexicanos, brasileños y argentinos. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, un dato gravísimo. Yo creo que esto ha generado que explotaran en los últimos días las redes y los medios de comunicación en México, en Brasil, en la propia España, porque realmente es una declaración muy rara, porque plantear que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y nosotros de los barcos. La realidad latinoamericana es un dato sincrético de indoamericanos, afroamericanos, una muy importante inmigración europea, minorías extraordinariamente importantes como la judía o la árabe, sumada a la oriental, japoneses y chinos centralmente. O sea, somos ese famoso crisol de razas. Esta explicación es una explicación que a mí me preocupa realmente ciertos equilibrios personales para que el presidente haya formulado públicamente una cosa así. Sí, la verdad que llamó la atención. Bueno, Diego, muchas gracias por habernos atendido. Nos encontramos en otra oportunidad. Cerramos el programa de hoy con el análisis de Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China, analizando la posibilidad de un nuevo capitalismo tras la pandemia. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.